Un especial saludo para todos nuestros párrocos castrenses que en ese momento pueden estar viendo este video, esta presentación que hemos diseñado desde el Instituto Fe y Paz. Soy René Rojas, psicólogo, soy el director del Instituto Fe y Paz que ha querido traer a ustedes hoy un espacio de reflexión y capacitación, un corto espacio pero que esperamos que sea reflexivos para ustedes. Esta presentación la llamamos La paz en tiempo de pandemias y preguntas para el alma. La paz es un aspecto de vital y trascendental importancia para la humanidad, que quizás en momentos de pandemias, de angustias de salud, pueda pasar a un segundo plano o a una segunda instancia. Quizás porque la humanidad en sí misma ha desconocido la verdadera concepción de paz y únicamente la atamos a los conceptos bélicos o de conflictos armados, y más en la idiosincrasia colombiana específica, donde normalmente que hablamos de paz hay un concepto atado antagónico que es guerra. En esta presentación queremos presentarles lo que básicamente plantea un gran autor noruego que es Johan Galtung, que nos hace un planteamiento algo diferente sobre la paz y nos dice que la paz va más allá de ese conflicto, de ese contexto bélico, donde nos plantea que existen dos tipos de paz, una paz negativa y una paz positiva que iré desarrollando en estos cortos minutos. Lo primero que quiero mencionar es una frase que está en esta presentación que ustedes van a estar viendo y es: la paz no es únicamente la ausencia de guerra o violencia, sino el fortalecimiento de los aspectos positivos que la edifican, como son la armonía, la cohesión, la colaboración y la integración. Johan Galtung nos plantea esto y digamos que no es azaroso. Y no es azaroso que yo quiera traerlos a ustedes hoy como párrocos castrenses esos planteamientos de Johan Galtung, puesto que en esos momentos de angustia de la humanidad, de nuestros fieles, de nuestros hombres de tierra, mar y aire, de nuestros policías, indudablemente la cohesión, la colaboración, la integración y la armonía son lo que más debemos trabajar, en lo que debemos dialogar con ellos. Ustedes como párrocos castrenses, desde nuestra respetuosa eh, forma de pensar en fe y paz que hemos querido compartir con ustedes hoy, consideramos que el Evangelio de Dios que lleven a sus fieles en estos tiempos deben estar muy influenciados por esa intención clara de cohesionar, de colaborar y de integrar. Se lee con tristeza en los medios de comunicación cifras que se han ido elevando sobre violencia familiar, sobre suicidios. Y quizás es porque nos quejábamos siempre de la soledad de nuestros trabajos, especialmente el trabajo de las armas, pero ahora que estamos en compañía de nuestros seres queridos, tendemos a valorar mucho más la soledad. Creemos que es importante que como párrocos castrenses puedan dialogar con sus fieles sobre el contexto específico de la soledad y sobre cómo dicho escenario debe ser replanteado en nuestra psique y cómo debemos redefinir esa soledad. Retomando un poco el planteamiento de Galton sobre paz positiva y paz negativa, quiero hacer un breve resumen de sus planteamientos. Digo muy breve porque son muy amplios. El primero es entender que la paz positiva que hemos llamado siempre es la paz idílica, ¿no? Esa paz donde ya no hay violencia, donde no se disparan fusiles, donde además todo el mundo es feliz. Está atado a un concepto de felicidad específico y un concepto de estatus y de bienestar. Paralelo a esto, Galtung hace un planteamiento que llama la paz negativa. No por llevar la palabra negativa quiere decir que sea mala. Él dice, hombre, mientras alcanzamos la paz positiva, que es ese punto ideal de la humanidad, hay un proceso para llegar allá y ese caminar se llama la paz negativa. Esa paz negativa, dice él, inicia en el proceso específico donde se silencian los fusiles, donde se silencian las armas. Digamos que Colombia no ha silenciado totalmente sus armas, pero digamos que con el proceso de paz de La Habana se dio un paso importante, sea uno amigable con dicho proceso o esté en contra del proceso, pero hay una realidad innegable y es que evidentemente mueren menos personas, menos civiles y se ha silenciado un buen número de armas. Entonces en esa línea, Johan Galtung dice, van bien, hicieron el primer paso, dieron el primer paso que es silenciar las armas. Después de eso viene un trabajo que plantea Galtung que es quizás más difícil y es cómo se alcanza la verdadera paz positiva para pasar de la negativa a la positiva. Y él dice, sencillamente tenemos que comenzar a llevar estatus y bienestar a la sociedad en general. Esa que estuvo abandonada por estar atentos a una guerra bélica, a un conflicto armado.
Entonces Galton viene y le dice esto a la humanidad y uno como parte del obispado castrense de Colombia, cercano a nuestros párrocos castrenses, uno dice, hombre, aquí está el punto donde hay que hacer clic. Y es que nuestros párrocos castrenses, ustedes, señores párrocos, pues son los primeros llamados en llevar ese bienestar a las personas. Claro, habrá una responsabilidad estatal que es la encargada de llevar lo que son desarrollo nacional, desarrollo económico. Pero ese desarrollo económico se va a facilitar y ese desarrollo nacional y esa capacidad de cohesionarse como humanidad, como pueblo colombiano, patria colombiana, se hace más fácil en la medida de que a través de ustedes, que son las personas que quizás tienen un mayor prestigio dentro de la sociedad, sus fieles puedan escucharlos y entender que en el fondo y transversalizado en todos sus mensajes está esa necesidad de cohesionarnos, de ser capaz de convivir con el otro en la diferencia, de ser capaz de entender las diferencias del otro, aunque yo no las comparta y poder aceptarlo en mi mesa. En esos momentos de pandemia, vuelvo y lo menciono, cuando estamos en una cuarentena, es cuando en esa primer unidad vital de la sociedad que es la familia, gana importancia esto. Porque claro que ya hace muy fácil tener una buena relación con mi pareja, con mis hijos, cuando estoy lejos todo el tiempo por el trabajo. Pero ahora que estoy con ellos, se hace más difícil, es un verdadero reto. Quiero que por favor ustedes, mientras compartimos este video, que para mí también es nuevo, no, nunca había montado una conferencia así, quiero que tanto ustedes como yo, y nos comprometamos a ello, pensemos en qué me falta a mí para poder vivir en paz con el otro, qué me falta para que mi lugar existencial de hoy sea un lugar de paz. Cito Mateo 5:9 que dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En nuestro trabajo con las Fuerzas Armadas hemos dejado siempre este versículo, lo usamos mucho con nuestros hombres, ¿no? Decimos, ustedes son los que trabajan por la paz. Pero no podemos olvidar que los primeros llamados a trabajar por la paz somos los que evangelizamos. Me incluyo porque soy laico, miembro de esta Iglesia Católica, pero obviamente ustedes son los primeros que llevan ese estandarte de hablar de paz, de llevar paz a los corazones y casas de cada uno de los colombianos. Hoy quiero plantearles este reto de cómo hacerlo. Yo no tengo la respuesta hoy. Quisiera poder decirles a ustedes cómo podemos llegar ya mismo desde su casa cural, desde su parroquia, su capilla, dentro de una unidad, un batallón, una brigada. No tengo la respuesta, pero sé que es momento de que comencemos a caminar. Probablemente, como decía el Papa Francisco, probablemente nos estrellaremos muchas veces, pero es preferible una iglesia accidentada que una iglesia anquilosada. Entonces, quiero invitarlos muy respetuosamente a que aprovechemos este stop que se ha dado a la humanidad, porque finalmente es un stop, es como cuando no hay más opción y paramos, si quisiéramos o no, nos tocó parar. Ahora que nos tocó parar, no podemos dejar que esto pase en vano. Tenemos que preguntarnos qué tiene que cambiar en mi discurso como párroco castrense para llevarle a mis fieles un mensaje verdadero de paz. Ahora que no estamos hablando, que no se ven en los medios de comunicación, en Caracol y RCN no vemos todo el tiempo bombas, masacres, operaciones militares, operaciones de policía, sino que hablamos solamente de esta cuarentena, quiero que nos preguntemos entonces qué entendíamos por paz. Porque sería gravísimo que entendiéramos por paz solamente la dimensión del conflicto armado. Porque podrían acabarse los violentos, pero si no hemos entendido que la paz está acá dentro de nosotros mismos y que usted como párroco castrense es el llamado a hacer esto, pues digamos que no avanzaremos como sociedad. Quiero que para ir terminando en esta presentación que les compartiremos por parte del trabajo de la Vicaría Pastoral, eh, hay unas preguntas que hemos querido plantear desde el Instituto Fe y Paz, llaman preguntas para el alma, porque en los momentos de inflexión de las personas, de cada uno como ser humano, es cuando debemos hacernos buenas preguntas. Personalmente soy coach y me encanta preguntar porque eso fue lo que estudié y para lo que me formé. Las preguntas quizás son más importantes que las respuestas en muchas ocasiones. Una buena pregunta que usted haga como párroco castrense, sin duda alguna puede transformar la realidad de una familia o de un militar, de un policía. Lo primero que quiero que nos preguntemos es, en un pre-COVID, analizando, viajando un poco hacia atrás, unas semanas antes de todo este miedo y terror que se desarrolla a partir del COVID-19, nos preguntemos, ¿valoraba yo las relaciones con la comunidad? ¿Disfrutaba yo tener una capilla llena de personas? Para el caso de los militares, ustedes pueden llevarles, ustedes disfrutaban de ver su patio de un batallón lleno de soldados y valorabas
adecuadamente tu soledad? Esta última, en el escenario pre-COVID, quiero que la analicemos bien. Realmente, ¿cómo valorábamos, qué categoría, qué connotación tenía para nosotros la soledad? Y podamos compararla ahora con lo que yo he llamado el post-COVID. Así como hablamos en algún momento del post-conflicto, quiero que hablemos ahora del post-COVID. Estoy convencido de que Dios no nos abandonará y que saldremos de esta avantes y saldremos con lecciones. Entonces tenemos que preguntarnos en ese post-COVID, ir pensando un poco más allá, en un par de meses adelante, Dios mediante, para que ustedes trabajen con sus comunidades, con sus fieles. Primero, preguntarnos qué lecciones aprendidas, como llamamos en las fuerzas, qué lecciones aprendidas me quedan del COVID, como sociedad, como humanidad. No podemos permitirnos que esto pase y no nos queden lecciones. Los golpes de la vida deben enseñarnos sin duda alguna lecciones para ser ejemplificantes a un futuro. Quiero que también nos preguntemos cómo valoraremos de aquí en adelante la soledad. ¿Cómo la llamaremos? Esa que en ocasiones fue la constante queja de militares y sacerdotes, de personas como yo también, que quizás tenemos que por nuestro trabajo estar viajando mucho, lejos de las familias, lejos de los seres amados, pero siempre excusábamos muchos comportamientos nuestros en la soledad. Quiero que ahora que estamos obligados a estar quizás recluidos, no sé si la palabra correcta, en una cuarentena, nos preguntemos en el post-COVID, ¿qué es la soledad para mí ahora? Tras haber vivido un momento tan complejo de soledad como lo que implica ese aislamiento por la cuarentena. Quiero también ahora, entrando un poco más allí en tu corazón, preguntarnos cómo reconfiguraremos nuestra vocación. Tanto la del militar, la del policía, la del psicólogo y la del sacerdote. ¿Cómo reconfiguras ahora tu vocación sacerdotal a partir de, creo que no fallo en el análisis histórico, creo que en nuestras generaciones es la primera vez que nos enfrentamos a un reto de esta magnitud y eso tiene que impactar nuestra vocación, sin duda alguna. Quiero que nos preguntemos ahora eso. ¿Cómo esto va a reconfigurar mi vocación sacerdotal? También quiero que nos preguntemos cómo definirás la paz de ahora en adelante. Es decir, los medios de comunicación enrutarán nuevamente, volverán a hablarse de guerras, de conflictos, de violencia, pero quiero que nos preguntemos si realmente nosotros vamos a caer nuevamente en esa dinámica o si la paz se redefinirá quizás más desde nuestros inicios evangelizadores, de esa paz que nos da Jesús, de esa paz que nos dio, mi paz os dejo, mi paz os doy. Si quizás él se hablaba a sí mismo y se pensaba en esa dimensión de una paz hablada en cuanto al conflicto, o si hablaba de una paz acá en el corazón, una paz existencial. Yo les quisiera pedir, dentro del marco de todo el respeto más profundo, que en estos tiempos de conflicto humano, de vicisitudes humanas, invitemos a nuestros fieles a eso, a cuestionarnos sobre la búsqueda de la paz existencial, la paz interior. Y por último, en estas preguntas para el alma, quiero que nos quedemos con una pequeñita y es, ¿llevaremos ahora paz al otro? ¿Qué vamos a hacer para llevar paz al que sufre? Pero al que sufre ahora bajo esa dimensión humana desmarcada, como decimos en el fútbol, que se desmarque eso del conflicto armado. Personalmente, y del análisis que hacemos en Fe y Paz, esta cuarentena nos ha permitido, este problema del COVID, es ver que la humanidad tiene más problemas que un conflicto armado. El conflicto armado es muy grave y no pretendemos con esto que esto pierda importancia. Hay que solucionarlo y hay que darle respuesta. Pero no quiere decir que sea el único y el más grave problema de la humanidad. Quizás los más graves problemas de la humanidad están en nuestra convivencia. Es triste ver noticias y ver, para el caso de Bogotá, una alcaldesa decir, nos preocupa los casos que se van a disparar de violencia intrafamiliar. Y efectivamente se han disparado esos casos. Eso tiene que preguntarnos, hacernos preguntar como personas, ¿qué estamos haciendo mal? ¿En qué estamos prestando nuestra atención? Bien, por último, y con esto quisiéramos despedirnos, es una frase que quisimos traer para ustedes y dice, un aprendizaje debe volverse ejemplo de vida. Un aprendizaje que se vuelva ejemplo de vida.
Es lo que queremos que sea toda esa experiencia de esta cuarentena, del coronavirus y todas las vicisitudes que puedan traernos este nuevo reto para la humanidad. Nos dejará aprendizajes, pero como párrocos castrenses, como laicos comprometidos con la iglesia, tenemos que preguntarnos día tras día, hora tras hora, de esta cuarentena y de los días que han de venir, Dios mediante, cómo este aprendizaje se va a volver un ejemplo de vida. Quiero dejarlos con esa última pregunta, que te la lleves acá en tu mente, se quede en tu corazón y la medites todas estas noches y todos estos días. Recuérdalo, cómo este aprendizaje de vida se va a volver un ejemplo de vida para otros, para mi núcleo más cercano, pero sobre todo para mis fieles. Espero esta pequeña presentación de no más de 15 a 20 minutos haya sido útil para ustedes. Pueden compartirla con sus fieles. Va dirigida especialmente para usted, señor párroco castrense, pero sin duda alguna también es aplicable para el ejercicio de la vida militar, de la vida de un policía y en general de todo ciudadano del mundo. Recordemos que somos hijos de Cristo, por ende somos hijos del mundo. Recuérdalo, un aprendizaje que se vuelva un ejemplo de vida. Fue un gusto compartir con ustedes. Un feliz término de día.